Buenas noches a todos. El día de hoy veremos este tema del tratamiento sistémico de colangiocarcinoma, que hará la presentación el doctor Eduardo Rey Torres, presidente de Oncología Universitario. Gracias por su colaboración y adelante. Muchas gracias, doctora. Buenas noches a todos. Voy a minimizar un poco esta parte. Primero que nada, buenas noches a todos. Nuevamente agradeciendo a los profesores, a la Escuela Latinoamericana de Oncología y al Centro Universitario contra el Cáncer la oportunidad de la presentación del día de hoy, el cual va a tratar sobre el colangiocarcinoma, enfocado sobre todo al tratamiento sistémico. Brevemente vamos a revisar algunas generalidades, algunos aspectos respecto a los factores de riesgo, la relevancia de la histopatología y puntos relevantes respecto al diagnóstico, para pasar al rol de la terapia o el tratamiento sistémico, tanto en la adyuvancia como en la enfermedad irresecable o metastásica en frecuentes. De manera de introducción, recordemos que el colangiocarcinoma engloba a un grupo heterogéneo de tumores epiteliales malignos con características de diferenciación biliar que pueden surgir en cualquier parte del tracto biliar. La realidad es que son tumores poco frecuentes, incluso son englobados muchas veces en los tumores raros. Sin embargo, cada vez se ha reportado una mayor incidencia. A pesar de que su frecuencia es menor, representan el segundo tipo de neoplasia hepática primaria más frecuente, solo por detrás del carcinoma hepatocelular. En esta diapositiva les muestro un mapa mundi respecto a la incidencia en distintas regiones del mundo y vemos cómo la región del sudeste asiático, sobre todo países como Tailandia, China y Japón, representan las mayores incidencias, incluso donde es considerado como una tumoración endémica o una tumoración no rara. Y esto va mucho en relación a los factores de riesgo que vamos a describir más adelante, sobre todo algunos parásitos que gustan de la vía biliar y que están relacionados con algunos estilos de vida de estas regiones. Lamentablemente en Latinoamérica tenemos pocos datos al respecto de incidencia y la mayor parte de los datos provienen de la región del resto de Norteamérica, de Europa. Vemos, por ejemplo, que en los Estados Unidos tenemos incidencias de 1.6 casos por cada 100,000 habitantes, mayor incidencia de tumores colangiocarcinoma intrahepático. Y en Europa vemos como algunos países como Austria llega a tener una incidencia por arriba de 2 por cada 100,000, mientras que países como España con incidencias de 0.5 por cada 100,000 habitantes, de una forma de igual manera heterogénea. De igual manera vemos que el comportamiento respecto a la mortalidad ha ido evolucionando y en este otro mapa en el cual se muestra la mortalidad de esta patología, vemos cómo en las últimas 2 décadas ha llevado o ha tenido un incremento. Aquí sí contamos con datos de la región de Latinoamérica, en la cual podemos ver que prácticamente en todos los países la mortalidad ha tenido un incremento. Esto debido en gran parte al mayor conocimiento de la enfermedad y al mayor cada vez más frecuente diagnóstico o en relación a la incidencia que va en aumento. Vemos que sin duda la mayor mortalidad se encuentra en la región del sudeste asiático, que de igual manera representa la región con mayor incidencia, como lo es Tailandia, China, Taiwán e incluso Corea del Sur. En general, el colangiocarcinoma representa el 3% de los tumores gastrointestinales. Decíamos que es la segunda neoplasia primaria más frecuente después del carcinoma hepatocelular en el hígado y representa del 10 al 15% de los tumores hepáticos. Lo clasificamos acorde al sitio anatómico donde se presenta y tenemos, por ejemplo, que los colangiocarcinomas distales que están localizados en la región más distal de la vía biliar, sobre todo a partir del duodeno y hasta el conducto cístico, representan de un 20 a un 30% en frecuencia, siendo los colangiocarcinomas periliares, que son aquellos que van a localizarse a partir del conducto cístico y a conducto hepático común y ramas de primer orden, los que van a representar de un 50 a un 60%, siendo los más frecuentes.
Comúnmente vamos a encontrar este subgrupo de colangiocarcinomas en la literatura como colangiocarcinomas ciliares o tumores de Klatskin, que representan los más frecuentes en lo global del total de colangiocarcinomas. Y aquellas tumoraciones que van a estar localizadas, sobre todo después de las ramas de segundo orden, son los colangiocarcinomas intrahepáticos, que representan de un 10 a un 20%. Sin embargo, históricamente la Organización Mundial de la Salud y la Clasificación Internacional de Enfermedades ha clasificado a los colangiocarcinomas como colangiocarcinomas intrahepáticos y colangiocarcinomas extrahepáticos, lo cual ha llevado a una diferencia en la interpretación de la epidemiología de esta neoplasia, en lo cual podemos ver que al principio estos tumores periliares que representaban la mayor frecuencia de colangiocarcinomas eran incluidos dentro de los tumores extrahepáticos, y es a partir de una actualización en la clasificación del año 2001-2000, donde los colangiocarcinomas periliares podían ser incluidos en aquellos colangiocarcinomas intrahepáticos, lo que ha llevado a diversos comportamientos y diversas interpretaciones en la epidemiología de esta neoplasia. En general, la OMS tiene o carece de una clasificación específica para los colangiocarcinomas periliares. Sin embargo, también podemos encontrar comúnmente que este subgrupo de colangiocarcinomas, clasificaciones como la de Bismuth-Corlette, que más que una estadificación pronóstica, representa una descripción anatómica de la porción de la vía biliar o del conducto hepático afectado, y tiene mayor relevancia sobre todo para aquellos pacientes que son planeados a una resección quirúrgica, en el sentido de la planeación del abordaje del tratamiento al respecto. En cuanto a los factores de riesgo, es importante mencionar que la literatura nos señala que aproximadamente un 90% de los pacientes no van a tener un factor de riesgo identificado, y también sabemos que aproximadamente un 5% de los casos van a tener mutaciones germinales en relación a la presencia de colangiocarcinoma, principalmente mutaciones en BRCA1, BRCA2, ATM o BAP1. Y aquellos factores que representan un riesgo más elevado para la presencia o la génesis de colangiocarcinoma son los quistes de colédoco, sobre todo para presentación extrahepática, la presencia de cálculos biliares, la presencia de cirrosis o hepatopatía crónica, sobre todo con un mayor riesgo para colangiocarcinoma intrahepático, enfermedades biliares como la enfermedad de Caroli o la enfermedad quística biliar. Y les pongo aquí en negritas probablemente uno de los factores de riesgo que en nuestra parte del mundo, sobre todo en Occidente, sea de los de mayor peso, que es la colangitis esclerosante primaria. Se describe, acorde a la literatura que revisemos, que de un 10 a un 30% de los pacientes con colangitis esclerosante primaria desarrollarán colangiocarcinoma, y de estos aproximadamente un 50% lo desarrollará en los primeros 2 años del diagnóstico de la colangitis esclerosante primario, por lo cual se han adaptado estrategias de tipo tamizaje o seguimiento para la identificación temprana en este subgrupo de pacientes. La infección por virus sobre todo hepatitis B, hepatitis C, también con un riesgo incrementado para el desarrollo de colangiocarcinoma, así como los ya comentados parásitos hepáticos, sobre todo endémicos del sudeste asiático, y que van con mayor frecuencia para el desarrollo de colangiocarcinoma intrahepático. Se han descrito también en diversos metaanálisis y ensayos retrospectivos o trabajos retrospectivos aquellos factores de riesgo altamente prevalentes pero con un menor peso, como lo es la presencia de diabetes tipo 2, el tabaquismo activo, el hígado graso, esteatohepatitis no alcohólica, así como el consumo intenso y crónico de alcohol, como situaciones altamente prevalentes y con un incremento en el riesgo de colangiocarcinoma. También sabemos que el colangiocarcinoma puede surgir a partir de colangiocitos diferenciados, a partir de células hepáticas progenitoras o células progenitoras localizadas en las glándulas peribiliares, así como de hepatocitos en transdiferenciación. Lo que va a caracterizar al colangiocarcinoma son los marcadores de diferenciación biliar, sobre todo la presencia de citocreatina 7, citocreatina 19, SOX9 y SOX17, así como la ausencia de marcadores hepáticos, principalmente PAR1.
Y también sabemos que hasta un 90-95% de los colangiocarcinomas son adenocarcinomas. De igual manera, con base a las características histopatológicas y el tipo de crecimiento, podemos clasificar o tener una subclasificación histológica, en los cuales tenemos, aquí ven en esta primera micrografía, el subtipo colangiocelular, sobre todo aquel colangiocarcinoma que surge a partir de las células progenitoras de los canales de Hering, así como de aquellos conductos biliares pequeños. Estos dos subtipos histológicos van a tener un crecimiento a modo de masa tumoral y, como pueden observar en estas micrografías, van a tener un patrón trabecular y con una gran presencia de estroma. También es importante mencionar que otros subtipos son aquellos relacionados con los conductos largos o aquellos que surgen en las glándulas peribiliares y que van a tener un crecimiento a modo de una infiltración intraductular o un crecimiento periductular. De igual manera vemos en estas dos micrografías de su lado al lado derecho, en el cual, a diferencia de los otros subtipos, tienen un patrón papilar y son altamente productores de mucina. Esto también es relevante con el tipo de mutaciones o la biología molecular en cada subtipo. Y de igual manera sabemos que aquellos colangiocarcinomas relacionados con los conductos biliares pequeños van en relación con aquellas situaciones como hepatopatía crónica o infección por virus de hepatitis. De igual manera encontramos mayor frecuencia de mutaciones en la isocitrato deshidrogenasa 1 y 2, así como fusión del receptor 2 del FGFR en estos dos subtipos. En aquellos de los conductos largos van en relación sobre todo a mayor presencia de mutaciones, sobre todo en KRAS y en P53, los cuales, como veremos más adelante, tienen un impacto pronóstico e incluso una opción terapéutica dirigida. También respecto a la presentación, sabemos que estos tumores son asintomáticos en etapas iniciales. Incluso en un 20-25% de los casos, estas tumoraciones van a ser un hallazgo incidental, y esta situación de asintomáticos pues va a favorecer que el diagnóstico sea tardío en esta patología y que a la presentación los pacientes estén con una enfermedad diseminada. En general, los síntomas y los signos que presenta el paciente son inespecíficos, pero característicamente el primer dato que inicia un abordaje y el encontrar un colangiocarcinoma es la presentación de ictericia, de un dolor abdominal inespecífico, pérdida de peso y fatiga. Sabemos también que, acorde a los subtipos y acorde a los datos de la Red Europea para el Estudio del Colangiocarcinoma, las tumoraciones o los colangiocarcinomas intrahepáticos van a ser diagnosticados en mayor frecuencia como masas multifocales o unifocales mayores de 3 centímetros, mientras que aquellos colangiocarcinomas perihiliares o ductales en mayor frecuencia van a ser diagnosticados como masas unifocales menores de 3 centímetros, como vemos en estas primeras filas de la tabla. Esto va en relación al estadio clínico en el cual va a estar clasificado el tumor, teniendo que los colangiocarcinomas intrahepáticos hasta un 63% van a ser diagnosticados en una etapa clínica 4 con enfermedad diseminada M1, mientras que aquellos colangiocarcinomas perihiliares van a ser sobre todo en más de un 50% tumoraciones con afección locorregional o etapas clínicas 2 y 3 que va en relación con invasión vascular, estructuras adyacentes o presencia de ganglios linfáticos regionales positivos. Y los colangiocarcinomas ductales van a ser encontrados en mayor frecuencia en etapas clínicas más tempranas o precoces, sobre todo con tumores confinados. Y esto se explica ya que los colangiocarcinomas periliares y distales van a ocasionar una obstrucción biliar con la consecuente presencia de ictericia, dolor, con lo cual el hallazgo precoz de la tumoración va a presentarse. También es importante mencionar que en estos datos podemos ver que aquellos pacientes que no tienen enfermedad metastásica, hasta un 45% va a desarrollar metástasis en el tiempo, sobre todo en los colangiocarcinomas intrahepáticos, y en menor medida en prácticamente 25-30% de los colangiocarcinomas periliares y distales que no tienen presentación metastásica al inicio, van a desarrollar metástasis con el tiempo.
Sabemos que el diagnóstico se engloba técnicas de imagen, marcadores tumorales inespecíficos en suero y, como veíamos anteriormente, la realización de un resultado histopatológico a través de biopsia citología obtenida por cepillado es fundamental. Sabemos que ante un cuadro de ictericia, ante un cuadro de dolor abdominal inespecífico, el primer estudio de abordaje es el ultrasonido abdominal, el cual es operador dependiente y, más que una masa o una tumoración detectable, nos va a identificar la obstrucción de la vía biliar. Al respecto de estudios convencionales, como ya revisábamos anteriormente en carcinoma hepatocelular, el uso de estudios dinámicos como lo es tomografía o imagen por resonancia magnética van a tener sensibilidades alrededor del 70% y van a ser de mayor utilidad para la tipificación de la patología, sobre todo la identificación de enfermedad diseminada en hígado y pulmón, sobre todo en colangiocarcinoma intrahepático, o al respecto de colangiocarcinoma extrahepático, afección en peritoneo. De igual manera, el estudio de tomografía por emisión de positrones no es mandatorio y su mayor utilidad es para la evaluación de invasión ganglionar o presencia de enfermedad diseminada, sobre todo en aquel subgrupo de pacientes que se planea una resección quirúrgica o incluso, como veremos más adelante, alguna opción de trasplante hepático. Sin embargo, estos estudios tienen limitaciones importantes, sobre todo en etapas precoces o tempranas, y recordemos que el colangiocarcinoma tiene una reacción desmoplásica en la cual carece de vascularidad y por lo que los estudios convencionales o dinámicos de imagen van a tener dificultad para diferenciar entre colangiocarcinoma y carcinoma hepatocelular o tumores mixtos. En general, sabemos algunos estudios que para la evaluación de la vía biliar es la colangioresonancia con una sensibilidad por arriba del 90%. Sobre todo se recomienda el uso de contraste convencional, que es el gadolínio. Sin embargo, en aquellos pacientes con antecedente de manipulación de la vía biliar, se recomienda el uso de medios de contraste hepatoespecíficos. De igual manera, algunos otros métodos invasivos como el ultrasonido endoscópico o la colangioscopía, conocido como Spyglass, nos van a permitir una visualización directa, una visualización o derivación de la vía biliar, colocación de stent e incluso el cepillado para la obtención de una citología y el consecuente diagnóstico de colangiocarcinoma. Respecto a los marcadores tumorales, estos son inespecíficos. El de mayor utilidad en conjunto con los estudios anteriores es el CA19-9, con sensibilidad y especificidades que ven aquí en la diapositiva. Sin embargo, con una baja capacidad diagnóstica, sobre todo en estudios iniciales, ya que enfermedades benignas biliares pueden elevar este marcador. Sin embargo, representa un importante marcador pronóstico cuando este se encuentra elevado y el diagnóstico de colangiocarcinoma ya está confirmado. Es una estrategia de tamizaje aunado a las pruebas de función hepática, incluso estudios de imagen, como ya lo mencionábamos en aquella población con colangitis esclerosante primaria. Y sobre todo, elevaciones por arriba de 1000 unidades por mililitro del marcador pueden correlacionar con enfermedad diseminada, sobre todo a peritoneo. Sin duda, la combinación con otros marcadores como antígeno carcino embrionario, sobre todo en poblaciones de alto riesgo, y cuando tenemos una lesión sospechosa o datos de obstrucción, la elevación de alfa-fetoproteína prácticamente caracteriza hacia carcinoma hepatocelular y deja en menor medida la sospecha o la presencia de un colangiocarcinoma. En esta diapositiva lo que les muestro y de relevancia es que el factor pronóstico más importante es la resecabilidad de la lesión, por lo cual, de manera práctica, ante un caso de colangiocarcinoma, la primera pregunta que nos debemos de hacer es si esta enfermedad es resecable, ya que si este es resecable es la principal o prácticamente la única estrategia con un potencial curativo. Sin embargo, incluso en aquellas lesiones que cumplen criterios y son llevadas a resección, tenemos tasas elevadas de recaída de hasta un 60% y expectativas con mediana de supervivencia global de 51 meses y supervivencia libre de recurrencia de prácticamente 2 años. Como vamos a ver en las siguientes diapositivas, debido a esta supervivencia que ya mencionaba y estas altas tasas de recaída, la quimioterapia adyuvante se recomienda en este tipo de pacientes. Cuando nos
respondemos que la tumoración no es resecable, lamentablemente el pronóstico es malo. Tenemos medianas de supervivencia de 11.7 meses, con medianas en la supervivencia libre de progresión de 8 meses y prácticamente el tratamiento es paliativo. Este tratamiento va a depender sobre todo del estado funcional del paciente, en los cuales pacientes con un estado funcional muy deteriorado, como lo es un ECOG de 3, los mejores cuidados de soporte tal vez es la mejor estrategia en estos pacientes, así como la distribución de la enfermedad, si es irresecable no metastásica o si es diseminada de forma extrahepática, así como el cada vez más relevante perfil molecular, y ya mencionábamos previamente, sobre todo fusión del receptor 2 del FGFR o receptor del factor de crecimiento derivado de fibroblastos, mutaciones en la isocitrato deshidrogenasa, la presencia de inestabilidad microsatelital o mutaciones poco frecuentes como la SLNT-RK. En estos pacientes, la elección es la quimioterapia sistémica. Vamos a ver más adelante, en primera línea, el esquema preferido y en líneas subsecuentes cuál es la recomendación. Sin duda, cada vez con mayor frecuencia la personalización del tratamiento va tomando mayor relevancia, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. ¿Cómo definimos si una tumoración es resecable? Sin duda podemos encontrar muchos criterios, sin embargo, el criterio más relevante los pongo en estas diapositivas. Los tumores resecables son aquellos que tienen ausencia de afección ganglionar, sobre todo en los sitios retopancreáticos o paracelíacos, aquellas tumoraciones con ausencia de metástasis hepática diseminada, en los cuales no existe invasión de la vena porta o la arteria hepática común, y sin duda aquellos tumores con ausencia de enfermedad sistémica o invasión a órganos adyacentes. En aquellos con angiocarcinomas intrahepáticos con criterios de resecabilidad, sin duda la elección en el tratamiento de resección es la hepatectomía parcial, sobre todo para lograr márgenes negativos con linfadenectomía regional. Lamentablemente, menos de un 20% de los pacientes van a cumplir con estos criterios y van a poder ser llevados a estos tratamientos potencialmente curativos. ¿Cuáles son los factores con mayor riesgo de recurrencia? Sin duda, la presencia de ganglios linfáticos positivos o el que persistan márgenes positivos, ya sean microscópicos o un R1 o incluso márgenes macroscópicos R2, los cuales, acorde a algunos datos de la red europea para el estudio del colangiocarcinoma, presentan supervivencias tan pobres a 5 años de apenas 0 al 9%. Al respecto de los colangiocarcinomas periliares y con criterios de resecabilidad, van a ser llevados a una resección radical, incluyendo el conducto biliar extrahepático, la resección hepática ampliada, sobre todo segmentectomía o lobectomía, así como disección ganglionar y reconstrucción biliar y vascular. La mortalidad son cirugías con una alta morbilidad y sobre todo se recomienda en centros de altos volúmenes y con una gran experiencia en el equipo de cirugía hepatopancreatobiliar. Y sobre todo en colangiocarcinomas distales, las cirugías de Whipple son también una opción terapéutica. Y en aquellos, pues el objetivo es llevar a una resección R0, en los cuales la supervivencia a 5 años es por arriba del 40%, representando, como ya mencionaba previamente, el principal factor pronóstico en aquellos pacientes que son llevados a resección. El trasplante hepático no es un estándar de tratamiento, sin embargo, tenemos la experiencia de la Clínica Mayo en Minnesota, donde han tenido resultados con supervivencias por incluso arriba del 60% a 5 años en aquellos pacientes que son llevados a trasplante hepático con presencia de colangiocarcinoma y una resección R0. Sin embargo, hay que recordar que la mayor población de estos pacientes incluidos en estos protocolos son pacientes con colangitis esclerosante primaria. También existe la experiencia de un grupo en conjunto del Hospital Clínic de Barcelona, así como de la Universidad de Toronto, en los cuales pacientes con cirrosis hepática que presentan carcinoma hepatocelular y son llevados a trasplante hepático, hasta un 15% de los pacientes presentan colangiocarcinoma. Al realizar diversos análisis se ha visto que aquellos órganos trasplantados que tenían colangiocarcinomas menores de 3 centímetros representaban un factor pronóstico muy importante con mayor supervivencia. En general, al hacer revisión de la literatura, los pacientes ideales para ser llevados a un trasplante hepático son colangiocarcinoma irresecable,
sobre todo por localización anatómica, Bismuth-Corlete 4, 3, o pacientes con colangitis esclerosante primaria, los cuales de entrada ya tienen una función hepática deteriorada, y la selección adecuada incluye pacientes con diámetros radiales menores de 3 centímetros y la ausencia de ganglios linfáticos regionales, por lo cual, como mencionábamos, son criterios muy seleccionados para estos pacientes. ¿Cuál es el rol de la terapia sistémica? Es en estos escenarios. En la adyuvancia, en la primera línea en tumoraciones irresecables o metastásicas, en segunda línea de tratamiento y la cada vez cada vez con mayor importancia la terapia dirigida y algunos datos que hablaremos sobre la inmunoterapia en este tipo de pacientes. Como ya lo mencionábamos, existen esquemas muy efectivos y vamos a mencionar en enfermedad resecable o metastásica, y han sido explorados en el tratamiento adyuvante en aquellas tumoraciones resecadas. Tenemos este estudio japonés, fase 3, el estudio BICAT, el cual fue publicado el año del 2018, en el que se utilizó gemcitabina versus observación en la adyuvancia, en el cual, sin embargo, no se observó una diferencia tanto en la supervivencia global media como en la supervivencia libre de recurrencia con el uso de gemcitabina versus la observación, resultando en un estudio negativo. De igual manera, en un estudio francés que se denomina PRODIGE 12, ACORD 18 y Unicancer GI, publicado en 2019, en el cual gemcitabina y oxaliplatino fueron explorados en la adyuvancia versus la observación, en lo cual, como podemos ver aquí en las gráficas, también fue un estudio negativo, sin diferencia en la supervivencia libre de recurrencia, y de igual manera un análisis secundario en calidad de vida en adyuvancia con la combinación de gemcitabina y oxaliplatino no mostró un beneficio de añadir esta terapia, por lo cual no teníamos un esquema adecuado para la adyuvancia, y sí teníamos una alta recurrencia que mencionábamos previamente de hasta el 60% en tumoraciones resecables con un impacto en supervivencias. En ASCO 2017 se presentaría el estudio BILCAP, conocido por todos nosotros, en el cual fue un estudio coordinado en el Reino Unido, fase 3, multicéntrico, aleatorizado y controlado, que incluyó 447 pacientes y fueron aleatorizados uno a uno a recibir capecitabina en la adyuvancia a la dosis de 1.250 miligramos metro cuadrado del día 1, 2 veces al día, del día 1 al día 14, cada 3 semanas por 8 ciclos, comparado con la observación. El objetivo primario fue la supervivencia global y se dio una mediana de 60 meses de seguimiento. Lo que aquí le quiero mostrar es la población incluida en estos ensayos, prácticamente pacientes entre 62 y 64 años, hasta en un 30% tumoraciones o colangiocarcinomas iliares, seguido de colangiocarcinomas intrahepáticos, y de relevancia vemos cómo un 60% de los casos se logró una resección R0, sin embargo un 38% de los casos se logró una resección R1 con presencia de márgenes microscópicos. Prácticamente más de un 90% de la población tenían un adecuado estado funcional, y aquí observamos los principales resultados. Sin duda vemos que al respecto de la supervivencia global, en el análisis de intención a tratar, no se observó una diferencia estadísticamente significativa a favor de la capecitabina versus la observación, con un hazard ratio de 0.81, que sin embargo en el intervalo de confianza vemos el cruce de la unidad con una P no estadísticamente significativa. Sin embargo, en el análisis por protocolo, vemos que existe una diferencia a favor del uso de la capecitabina en la adyuvancia versus la observación, con una hazard ratio de 0.75 y una P estadísticamente significativa. Lo que sí se obtuvo tanto diferencia a favor de la capecitabina en el análisis de intención a tratar y en el análisis por protocolo fue respecto a la supervivencia libre de recurrencia, la cual fue una reducción del 25% en la recurrencia a favor de la capecitabina en el análisis por intención a tratar, y de una reducción de un 30% en el análisis por protocolo. Teniendo en esta tabla que la supervivencia global media en el grupo de adyuvancia con capecitabina fue de 51.1 meses,
versus 36.4 meses en el grupo de observación, y teniendo que la supervivencia libre de recurrencia, la mediana, fue de 24.4 meses en el grupo de la adyuvancia con capecitabina versus 17.5 meses en el grupo de observación, por lo cual obtenemos un resultado positivo presentado en ASCO 2017, publicado en Lancet Oncology del 2019, y con base a esto capecitabina pasó a ser el tratamiento estándar adyuvante en colangiocarcinoma, recomendación que podemos encontrar como categoría 1 en las guías más recientes de la NCCN de este año y en las guías al respecto de la ASCO del 2019, en las cuales ya es incluida como categoría 1 esta recomendación. En el análisis por subgrupos que encontramos en el artículo, vemos que existe una tendencia, aunque no estadísticamente significativa, sobre todo para aquellos colangiocarcinomas intrahepáticos. Sin duda vemos una tendencia hacia el beneficio, sobre todo en aquellos que se logró resección R0, y lo cual también podría estar en relación con esa supervivencia global no estadísticamente significativa en el análisis de intención a tratar, como veíamos previamente. Sin embargo, como les comentaba, al respecto de la quimioterapia adyuvante, lastimosamente un 20% de los pacientes van a lograr ser resecados y van a recibir un tratamiento adyuvante. Sin embargo, pues la recurrencia es alta. El resto de los pacientes que se van a considerar irresecables o metastásicos, el tratamiento sistémico tiene mayor relevancia sobre los mejores cuidados de soporte a pesar del pronóstico que puede ser adverso, ya que se tiene un impacto en la calidad de vida y se tiene una prolongación de la supervivencia global, así como en la supervivencia libre de progresión. En esta diapositiva lo que les quiero mostrar es que en estas tumoraciones irresecables, en los cuales son no metastásicas o enfermedad intrahepática, el uso de terapias locorregionales como lo es la radioablación o la presencia de quimioembolización puede prolongar las supervivencias globales hasta 15 meses versus aquellos pacientes con enfermedad diseminada o extrahepática, en los cuales, como ya veamos en el algoritmo previo, las medias de supervivencias van de los 11.7 a los 12 meses en lo global. El tratamiento recomendado, y como ya lo fueron viendo en las diapositivas en primera línea, es el uso de gemcitabina con cisplatino, y los datos de los cuales se obtiene esta recomendación es el ensayo ABC02, publicado y coordinado en el Reino Unido por el doctor Juan Valle, publicado en New England del año 2010. Es un estudio fase 3, multicéntrico, aleatorizado y controlado, que incluyó 410 pacientes. Incluyó tanto casos de colangiocarcinoma irresecable, metastásico, cáncer de la vía biliar o carcinoma de la ámpula de Vater. Fueron aleatorizados 1 a 1 a uso de gemcitabina en monodroga, en la dosis que ven aquí en esta diapositiva, en día 1, día 8 y día 15, cada 4 semanas por 6 ciclos. El segundo brazo de tratamiento fue el uso de gemcitabina 1000 miligramos metro cuadrado más cisplatino 25 miligramos metro cuadrado en día 1 y día 8 cada 3 semanas por 8 ciclos. El objetivo primario fue evaluar la supervivencia global y la mediana de seguimiento fueron 8.2 meses. La población incluida en este ensayo en el ABC02 fueron pacientes también de 63 años, ligeramente mayor la población femenina con 52% versus 48% población masculina, más de un 76% enfermedad metastásica y sobre todo más de un 90% tumoraciones o el subtipo histológico de adenocarcinoma, que ya vimos previamente es el más predominante. Más de un 80%, un adecuado estado funcional con ECOG 0 y 1, y prácticamente casi un 10% fueron aquellos incluidos con un ECOG de 2. En esta diapositiva les muestro los principales resultados al respecto de la supervivencia global y supervivencia libre de progresión con el uso de gemcitabina y cisplatino versus gemcitabina en monodroga, en la cual vemos un beneficio en la supervivencia global en la combinación con 11.7 meses de supervivencia global versus 8.1 meses en la gemcitabina monodroga y un hazard ratio de 0.64 con una significancia estadística con un beneficio en el uso de la combinación. Vemos también tasas de respuesta objetiva que van por arriba del 80% en el grupo de la combinación versus 72% en el grupo de gemcitabina.
Y en lo que respecta a la supervivencia libre de progresión, vemos también un beneficio en la combinación de 8.0 meses en la mediana versus 5.0 meses en la gemcitabina en monodroga, con una reducción del 37% en la progresión a favor de la combinación y una P estadísticamente significativa, por lo cual el estudio ABC02 fue un estudio positivo y dio la recomendación en primera línea de tumoraciones irresecables o metastásicas para el esquema de tratamiento con gemcitabina y cisplatino. Algunos datos relevantes que podemos encontrar en el artículo es que al final de las primeras 12 semanas en el grupo de gemcitabina, apenas un 66.5% de los pacientes había recibido 3 ciclos, mediante que en el grupo de la combinación un 73.5% de los pacientes a las 12 semanas había recibido 4 ciclos. La tasa de supervivencia libre de progresión a los 6 meses fue de prácticamente un 60% en el grupo de combinación versus un 40% en el grupo de gemcitabina. Y como podemos ver aquí del lado derecho, el perfil de toxicidad fue semejante en ambos, entre los brazos. Vemos que sí hubo una mayor frecuencia de toxicidad hematológica en la combinación de gemcitabina y cisplatino. Sin embargo, en el análisis, como vemos aquí en esta parte de abajo en negrita, en general, la toxicidad con grado 3 y grado 4 fue similar, sin una diferencia estadísticamente significativa entre ambos brazos. Y lo que aquí les quiero señalar es al respecto de la normalidad de las pruebas de función hepática, las cuales en mayor frecuencia estaban elevadas en aquellos con la gemcitabina en monodroga, y esto en relación y discutido en el artículo como una forma subrogada de entender que con la combinación de gemcitabina y cisplatino existe un mayor control de la enfermedad y una mejor funcionalidad hepática. En el análisis por subgrupo, vemos que sobre todo aquellas tumoraciones irresecables no metastásicas son las que se favorecen más de la combinación en primera línea, con angiocarcinomas intrahepáticos con un adecuado estado funcional o ECOG de 0, y en general prácticamente todos los pacientes se benefician con un hazard ratio de 0.64. Estos resultados del estudio ABC02 en el mismo año serían confirmados por el estudio japonés del BT22, publicado el mismo año del 2010, con 84 pacientes, fase 2, en los cuales podemos ver resultados muy similares a favor de la combinación de gemcitabina y cisplatino versus gemcitabina en monodroga, tanto en la supervivencia global como en la supervivencia libre de progresión, con hazard ratio muy similares acorde a los estudios del ABC02. Por lo tanto, un estudio que confirmaba los resultados anteriores y que en este metaanálisis o análisis combinado de los dos ensayos previos, publicado en el 2014, vemos que en el análisis combinado la supervivencia global se ve favorecida en la combinación de gemcitabina y cisplatino, y de igual manera la supervivencia libre de progresión se ve favorecida por la combinación de gemcitabina y cisplatino, por lo cual en las guías más actuales al respecto podemos encontrar como tratamiento de primera línea, tratamiento estándar con categoría 1 en colangiocarcinoma irresecable o metastásico, el uso del esquema de quimioterapia de gemcitabina y cisplatino. Es importante mencionar, y como ya lo veíamos en el estudio ABC02, que en los pacientes con enfermedad irresecable no metastásica, la combinación de gemcitabina y cisplatino es capaz de tornar la lesión resecable hasta en un 25% de los casos, incrementando la supervivencia global hasta 17.9 meses, acorde a diversos análisis realizados y publicados en el año 2015. Vemos aquí en las mismas guías del NCCN otros esquemas recomendados, sin embargo van en relación para aquellos pacientes inelegibles a cisplatino, y con base a diversos análisis y la literatura que podemos encontrar al respecto, tal vez aquel esquema con mayores tasas de respuesta sea la combinación de la gemcitabina con oxaliplatino, que en este escenario sí puede tener un beneficio importante, el cual veíamos que en la adyuvancia no nos otorga un beneficio versus la observación. Con base al mayor entendimiento de la biología molecular, sobre todo a los factores de crecimiento epidérmicos, a la angiogénesis mantenida,
Se han intentado combinar diversas moléculas, sobre todo antiangiogénicos o inhibidores del EGFR, al tratamiento de primera línea con gemcitabina y cisplatino, como vemos en esta parte, cetuximab, ramucirumab, cediranib. Sin embargo, no han mostrado un beneficio añadido y los estudios en los cuales se ha explorado esta estrategia han sido estudios negativos, por lo cual la combinación de gemcitabina y cisplatino es actualmente el estándar de tratamiento para este subgrupo de pacientes. ¿Qué sucede cuando los pacientes no responden o progresan a esta primera línea? Tenemos que mencionar que esta situación o en el momento de la progresión de la enfermedad con quimioterapia, apenas un 15 a un 40% de los pacientes permanecen en un buen estado general y pueden recibir líneas posteriores de tratamiento. Las limitaciones terapéuticas están dadas en mayor medida por la presencia de hiperbilirrubinemia, la presencia de desnutrición, infecciones y el rápido deterioro del estado funcional. E incluso es relevante mencionar que en el estudio ABC02, que dio el tratamiento estándar en primera línea, solamente el 15% de los pacientes incluidos en el ensayo recibieron una segunda línea. Y apenas un 70% de los pacientes tenían un adecuado estado funcional dado por un ECOG de 0 o 1. Y lo que les quiero mostrar en esta tabla, con base a análisis retrospectivos, vemos que con el uso de una segunda línea de tratamiento de quimioterapia en estos pacientes, tenemos supervivencias globales medianas esperadas en alrededor de 7 meses y supervivencias libres de progresión que van en alrededor de 3 meses. En esta otra parte lo que les quiero mostrar es que aquellos pacientes que progresaron o no respondieron a la primera línea, el uso de los mejores cuidados de soporte nos otorga medianas de supervivencia de alrededor de 4 meses. Sin embargo, diversos esquemas de quimioterapia pueden prolongar esta supervivencia global y pueden dar mayores tasas de control de la enfermedad, así como un incremento en la supervivencia libre de progresión. Esto con base a análisis retrospectivos. El ensayo que dio la recomendación o el estándar de tratamiento en segunda línea es el estudio coordinado por el equipo de la doctora Ángela Lamarca en el Reino Unido y es el estudio ABC06 presentado en ASCO en 2019 y publicado apenas este año en el Lancet Oncology, el cual fue un estudio multicéntrico, fase 3, aleatorizado de etiqueta abierta, que incluyó a 162 pacientes en los cuales fueron aleatorizados a un control activo de síntomas y mejores cuidados de soporte versus el otro brazo que se incluyó un esquema de quimioterapia de FOLFOX cada 2 semanas por un máximo de 12 ciclos con las dosis del oxaliplatino, ácido folínico y el 5-fluorouracilo que se muestran aquí en la diapositiva, cuyo objetivo primario fue la evaluación de la supervivencia global. La población incluida en este ensayo en el ABC06 fue población con edad media de 65 años, un 91% adenocarcinomas y un ECOG 1, un 64 a un 68%. Vemos aquí del lado derecho que en los principales resultados se obtuvo una supervivencia global, una mediana de 6.2 meses para el grupo con el tratamiento de FOLFOX versus 5.3 meses en aquellos con control activo de síntomas y tasas de supervivencia a los 6 meses de 50.6% versus 35% a favor del grupo que fue llevado a esquema con FOLFOX. Tasas de supervivencia a los 12 meses de un 26 versus 11% a favor del esquema de quimioterapia, por lo cual tenemos un incremento clínicamente significativo en las tasas de supervivencia global a los 6 y 12 meses del 15%. El hazard ratio es de 0.69 con una P estadísticamente significativa y vemos supervivencias libres de progresión en una mediana de 4 meses y tasas de respuestas parciales en apenas el 5% de los pacientes. Sin embargo, los datos presentados en 2019 y con el análisis del ensayo publicado este año, se obtiene un resultado o un ensayo positivo, el cual otorga el estándar de tratamiento en segunda línea con este esquema de quimioterapia. En el análisis por subgrupos, vemos que en general, en lo global, todos los pacientes se ven beneficiados. Sobre todo, vemos una tendencia hacia aquellos con colangiocarcinoma intrahepático. Y al respecto de las toxicidades, a pesar de que vemos un incremento en toxicidades grado 3 a grado 5
en la combinación del esquema de FOLFOX, pues son toxicidades a los cuales son toxicidades manejables, en los cuales son habituales en la consulta del día a día de oncología. Vemos en las guías de la NCCN que este esquema preferido de FOLFOX es el estándar en segunda línea para aquellos pacientes que progresaron al tratamiento de primera línea con gemcitabina y cisplatino y que tienen un adecuado estado funcional y son susceptibles de recibir este tratamiento en segunda línea. En resumen, les pongo nuevamente el algoritmo de manejo, en el cual pues, la quimioterapia adyuvante con capecitabina es el estándar de tratamiento para aquellos pacientes con enfermedad resecable, y en aquellos pacientes que no tienen una enfermedad resecable, el tratamiento paliativo con base a los factores propios del paciente y la biología molecular del tumor, al día de hoy es el tratamiento de quimioterapia en primera línea con gemcitabina y cisplatino y el esquema de FOLFOX en segunda línea. Sin embargo, la integración cada vez mayor del conocimiento de esta patología en lo que respecta a la heterogeneidad molecular ha permitido el uso y la exploración de terapias dirigidas, las cuales vamos a mencionar brevemente. En esta diapositiva lo que les muestro es esta alta heterogeneidad y las múltiples alteraciones genómicas que, sin embargo, son una limitante muy importante para obtener un tratamiento en común y que funcione para todos, pero representan una oportunidad para el paciente que tiene estas mutaciones. Observamos que mutaciones en el KRAS y el P53 se asocian con un peor pronóstico. Sobre todo vemos que aquellos pacientes que tienen mutaciones en KRAS y P53 tienen una menor supervivencia y mayores tasas de recurrencia. Mutaciones en el KRAS, sobre todo en secuencias específicas, el codón 12, la sustitución de la glicina por aspartato, cisteína, y sobre todo en el P53, mutaciones a lo largo de todo el gen. También vemos de forma importante la presencia de mutaciones IDH1 y 2, en mayor medida IDH1 de la isocitrato deshidrogenasa está en un 20%, sobre todo en los colangiocarcinomas intrahepáticos, así como funciones en el receptor 2 del FGFR que pueden encontrarse hasta en un 15 a un 20% de los casos. Recordemos que la isocitrato deshidrogenasa es una enzima involucrada en el metabolismo celular, la cual cuando se encuentra mutada da una ganancia en la función y la producción de un oncometabolito, que es el 2-hidroxiglutarato, que promueve la metilación de histonas y del DNA y una mayor carcinogénesis. Son, sobre todo en colangiocarcinomas intrahepáticos, la mutación IDH1 la más frecuente, y actualmente se cuenta con inhibidores farmacológicos específicos desarrollados, como lo es el ivosidenib, el cual vemos que en el ASCO GI de este año fueron presentados los resultados del estudio Clariday, un ensayo fase 3 multicéntrico, en el cual 185 pacientes fueron aleatorizados 2-1 al uso de ivosidenib 500 miligramos al día, del día 1 al día 28, con una mediana seguimiento de casi 7 meses y un objetivo primario, evaluar la supervivencia libre de progresión, y vemos un beneficio a favor del uso del ivosidenib con supervivencia libre de progresión de 2.7 meses versus 1.4 meses a favor del uso de este inhibidor de la IDH. Fue un estudio positivo, y también en el análisis de la supervivencia global, es importante mencionar que vemos aquí un hazard ratio no estadísticamente significativo debido a que hubo un entrecruzamiento de hasta un 70% de los pacientes del grupo de placebo al ivosidenib, y obtuvimos supervivencias globales de 10.8 meses versus 9.7 meses. Sin embargo, en una supervivencia global ajustada por el entrecruzamiento, vemos 10.8 meses a favor del uso del ivosidenib versus 6 meses en aquellos pacientes que continuaron con el placebo. Sin embargo, este ensayo mostró en más del 15% de los pacientes la presencia de toxicidades asociadas al ivosidenib, como fatiga, náusea, diarrea, hiporexia, anemia o exantema. Y en conclusión, este medicamento mejoró la supervivencia libre de progresión en pacientes con un colangiocarcinoma avanzado con mutación IDH1 que progresaron a la quimioterapia estándar con un perfil de seguridad favorable. Sin duda, este estudio es relevante debido a que otorga la viabilidad y un beneficio clínico de apuntar a un subgrupo definido molecularmente y justifica el perfil de mutación tumoral como un nuevo estándar en esta enfermedad heterogénea. Incluso el 25 de agosto de este año, la FDA otorgó una aprobación para el uso de ivosidenib en el tratamiento de colangiocarcinoma irresecable o metastásico que presentan esta mutación.
Al respecto de inhibidores del receptor 2 del FGFR, se ha explorado tras la progresión en primera línea con Gemcis. Vemos distintos medicamentos, los cuales nos otorgan supervivencias libres de progresión de aproximadamente 6 meses, y actualmente se están llevando a cabo ensayos en primera línea de comparar esta molécula inhibidora del FGFR2 versus el tratamiento de quimioterapia en primera línea de cisplatino y gemcitabina, con los cuales pues esperaremos los resultados al respecto. Estos inhibidores presentan tasas de respuesta objetiva de prácticamente un 30% y pues va siendo cada vez más prometedor el uso de estos medicamentos. En general, en inmunoterapia nos encontramos al respecto en los primeros pasos. El uso de inhibidores de punto de control en monoterapia ha mostrado una baja eficacia en neoplasias biliares. Sabemos que la inestabilidad genómica de microsatélites se encuentra en apenas 1 a un 10% de los colangiocarcinomas intrahepáticos y son predictores de respuesta a estos inhibidores de punto de control. El pembrolizumab se ha explorado en este ensayo tipo básquet o canasta con diversos tumores sólidos, en los cuales fueron incluidos, como vemos aquí, 3 casos de colangiocarcinomas con adecuadas respuestas, incluso con un caso de ellos con una respuesta completa con el uso de este inhibidor PD1 o pembrolizumab. Es el Keynote 028, el Keynote 158, en los cuales también se ha explorado el uso de inmunoterapia, pues prácticamente otorga tasas de respuesta muy pobres, por allí del 5 al 10%, y con medianas de supervivencia, supervivencia libre de progresión de alrededor de 2 meses y supervivencias globales de 7 meses. En lo cual pues no tenemos resultados muy favorables al respecto del uso de inmunoterapia, y la tendencia, sin embargo, es cada vez más a la identificación de mutaciones o fusión de los genes que ya hemos mencionado previamente para el uso de la terapia dirigida. Por lo cual integramos nuevamente y se los pongo nuevamente este algoritmo en el cual, para fines prácticos, la pregunta de resecabilidad es la fundamental para el manejo de los pacientes con base a las características moleculares y biológicas de la tumoración, así como el estado del paciente, van a permitir el tratamiento sistémico en primera línea y las cada vez más terapias dirigidas sobre el desarrollo, ya lo mencionábamos, el uso de inmunoterapia o nuevos agentes en combinación, así como aquellas tumoraciones en las cuales ya mencionaba previamente, el uso de terapias locorregionales puede prolongar las supervivencias en general en este grupo de pacientes. A manera de conclusión, podemos decir, con mensajes para llevar a casa, el término colangiocarcinoma se utiliza para designar las neoplasias de las vías biliares malignas que surgen en el árbol biliar. Clasificamos acorde al sitio anatómico involucrado en intrahepático, periliar o distal. A pesar de que es una tumoración poco frecuente, el incremento en la incidencia es cada vez mayor y la mortalidad, como ya lo hemos visto en las diapositivas previas. Es un tumor altamente heterogéneo y la histopatología es fundamental, así como cada vez el perfil molecular es de mayor relevancia en esta neoplasia, y los métodos de imagen que ya mencionamos previamente pueden sugerir solamente el diagnóstico. La cirugía con resección curativa es al día de hoy la única opción potencialmente curativa, sin embargo se presentan altas recurrencias y el estándar de tratamiento adyuvante es el uso de capecitabina, como veamos con los resultados del estudio BILCAP. En tumores irresecables o metastásicos, como mensaje a llevar en casa, primera línea al día de hoy es el uso de gemcitabina y cisplatino, y en segunda línea el uso de quimioterapia con el esquema de FOLFOX. Sin embargo, ya mencionábamos que aproximadamente un 15 a un 40% de los pacientes apenas van a estar en condiciones para recibir una segunda línea. Cada vez el uso de las terapias personalizadas va cobrando mayor relevancia, por lo cual es fundamental el análisis mutacional del tejido tumoral en esta neoplasia que vemos de manera más frecuente al día de hoy y con una alta mortalidad. Agradezco la atención prestada a la sesión y dejo el micrófono y quedo para sus preguntas o comentarios que gusten realizar. Muchas gracias por su atención. Sí, muchas gracias, doctor Eduardo, por la excelente presentación y revisión. Está conectado el doctor Francisco Sachinas, cirujano oncólogo con un área de expertise en neoplasias hepatobiliares,
que no sé si quisiera hacer alguna consideración. Hola, buenas noches a todos. No sé si... Buenas noches. Sí, lo escuchamos y lo vemos bien. Ok, excelente presentación, doctor. La verdad es muy buena presentación. Felicidades. Evidentemente, ha mencionado todos los puntos y el punto medular aquí es la situación quirúrgica. Inclusive, en ocasiones, a pesar de tener una colangioresonancia, a pesar de tener un ultrasonido endoscópico, a pesar de tener el diagnóstico histológico, y a veces es difícil decidir si el paciente se beneficia o no de una situación quirúrgica. Podemos hacer el abordaje intraoperatorio con ultrasonido, obviamente, y a veces ahí decimos, no, el paciente no es candidato a, y abortamos la situación. Obviamente, antes de llegar a este punto, pues el paciente ya debió haber pasado por también una elastografía, idealmente un cardiogram, para saber la situación hepática como tal, y en base a ello, programar un evento quirúrgico mayor. Evidentemente, como quirúrgicos nosotros podemos decir que es una cirugía compleja dependiendo del sitio anatómico en el cual se localice, que es un punto medular también que hay que considerar. El ultrasonido intraoperatorio para nosotros es fundamental, no se vale entrar sin ultrasonido intraoperatorio, que es algo también que yo enfáticamente puntualizo. Y si el tumor lo tenemos a nivel distal, con la angiocarcinoma de colédoco distal, pues el paciente se beneficia con un Whipple. La realidad es que hoy en día, en manos expertas, el Whipple tiene un porcentaje de muerte y mortalidad muy baja. Y el paciente se beneficia de una cirugía radical esténica. En ocasiones, cuando tenemos que hacer una hepatectomía izquierda ampliada, una trisectorectomía derecha, o inclusive una reconstrucción vascular, se vuelve un poquito más complejo porque si en su hospital no tiene el respaldo de una terapia intensiva, de una buena terapia intensiva, pues simple y sencillamente el paciente no se va a beneficiar de una cirugía mayor. Nuevamente, felicidades, doctor, y bueno, queda en claro también, faltó probablemente hablar en algunas consideraciones en especial, por ejemplo, tenemos pacientes con colangiocarcinomas bilbares, focales, metastásicos a hígado, originarios en hígado, metastásicos a hígado, por así decirlo, en la cual hoy en día algunas terapias como, me atrevo a decir, como el litrium, como la quimioembolización, como la embolización selectiva en un momento dado pudiera ayudar al paciente a tener una sobrevida, una calidad de vida un poco aceptable, porque evidentemente es un tumor que no supera el 10% a 5 años. Y un punto también que me gustaría ahondar es la colocación de stents en un momento dado en pacientes estén prácticamente metálicos, porque cuando el paciente lo dictaminamos como resecable, entra en juego la situación o el radiólogo intervencionista para hacer un percutáneo, o inclusive el gastroenterólogo especialista en CEPRE para poner una endoprótesis definitiva. Creo que están puntualizados todos los escenarios que en un momento dado pudiera integrar un paciente con esas características. Felicidades, doctor. Muchas gracias, doctor. Y sí, sin duda, como presentaba, existen criterios generales, pero prácticamente la personalización de cada caso y la expertise del equipo de cirugía hepatopancreatobiliar, así como la experiencia del centro, pues va a ser de relevancia para la adecuada selección de los pacientes que puedan ser llevados a una estrategia de resecabilidad en estas tumoraciones. Muchas gracias por sus comentarios. Anita, yo también, gracias, doctor Eduardo, nos ha hecho recordar un tema bien interesante. Completamente de acuerdo que el colangiocarcinoma es una enfermedad muy heterogénea, de difícil abordaje. Y claro, una cosa es manejar la parte intrahepática, la periliar y la distal. Y entonces eso primero hay que definir, ¿no? La mortalidad también es alta,
El grave problema es que tenemos que el mayor porcentaje de pacientes llegan sobre los 65 años de edad y a veces ahí es un poquito medio difícil el manejo de platino. A veces tienen problemas renales y eso es una de las limitaciones que tenemos cuando llegan estos pacientes. Está claro que, como usted mismo se lo demuestra, que la capecitabina tiene un papel importante en la adyuvancia, ya que el 60% de los pacientes van a recaer y manejar capecitabina creo que es una buena estrategia. Bien, como es el estándar gencitabina, cisplatino, y los pocos pacientes que van a ingresar a la segunda línea, que son FOLFOX, que FOLFOX toleran muy bien los pacientes. Yo creo que cada vez manejamos mejor los oncólogos el FOLFOX y creo que es una buena alternativa. Así que nos ha hecho recordar nuevamente felicitaciones, doctor, por su excelente conferencia y creo que quedamos muy actualizados en este manejo del colagio. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Felicitaciones, doctor.